Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Era martes por la noche. Las últimas luces de San Luis Potosí quedaban atrás en los espejos laterales de mi Chevy azul del 98, un coche viejo pero confiable que nunca me había fallado. Había salido de la ciudad cerca de las 10, después de una entrega urgente que me asignaron en el taller mecánico donde trabajaba. El jefe me lo pidió como un favor, llevar una caja de refacciones hasta Querétaro antes del amanecer. Me ofreció un bono generoso y acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero y aunque la idea de manejar de noche por la MEX 57D no me entusiasmaba, ya lo había hecho antes. Puse música bajita para no dormirme y me abastecí de una botella de agua y un gansito en la última gasolinera antes de salir a carretera abierta. En teoría, el trayecto era sencillo, rectas interminables, pocos desvíos, patrullas de la Guardia Nacional y algunos retenes a lo largo del camino. Lo normal, o eso pensaba. Pasaron las primeras 2 horas sin mayor problema. El tráfico era escaso y la noche estaba limpia, sin neblina ni lluvias. Apenas algún tráiler de vez en cuando, faros que venían y se iban como luciérnagas cansadas. Después de medianoche, ya cerca del tramo que atraviesa el altiplano potosino, fue cuando las cosas empezaron a sentirse diferentes. No podía explicarlo con claridad, pero había una tensión en el ambiente, un silencio raro. El tipo de silencio que no viene del ruido ausente, sino de una pausa incómoda en lo que debería estar ahí. Revisé el tablero. Todo bien. Gasolina, temperatura, luces. Respiré hondo y seguí. A la altura de Santa María del Río vi las primeras señales. Revisión vehicular a 2 kilómetros. Más adelante, otro letrero amarillo fluorescente colgaba con alambre de un poste de luz. Retén militar, disminuya velocidad. Me pareció raro. No recordaba haber visto ese retén antes en ese punto específico y suelo prestar atención a esas cosas. Aún así, reduje la marcha como indicaban las señales y me acerqué a una zona iluminada por reflectores portátiles como los que usan en obras viales. Del lado derecho de la carretera había 3 conos naranjas, una camioneta blanca sin logos oficiales y un par de hombres armados. Usaban uniformes verdes con chalecos antibalas, pero sin insignias visibles. Uno de ellos me hizo señas con la lámpara para que me detuviera. Frené en seco. Bajé el vidrio. «Buenas noches», dijo el hombre con voz seca. «¿A dónde se dirige?» «Voy a Querétaro. Entrega urgente», respondí, tratando de sonar seguro. «Baje del vehículo, por favor. Revisión rutinaria». Asentí y obedecí. Lo había hecho antes. Nada nuevo. Uno de ellos me llevó a la parte trasera del coche mientras otro, más joven, con acento del norte, comenzó a revisar la cajuela. Abrí la caja con refacciones, le expliqué que era un pedido con guía y factura. Me pidió que le mostrara el documento. Le di el sobre. Lo leyó en silencio, pero no lo devolvió. Se lo metió en el bolsillo del chaleco sin decir nada. «¿Cuál es el motivo de su viaje a estas horas, joven?», preguntó el primero, más alto y corpulento. «Trabajo para un taller en San Luis. Me mandaron a entregar esto. Solo estoy haciendo mi chamba». Se miraron entre ellos. Luego el alto me pidió el celular. ¿Mi celular? ¿Para qué? «Revisión de rutina. Cooperación, por favor». Dudé, pero se lo di. Lo revisó. Lo desbloqueé yo mismo, nervioso. Abrió la galería, los mensajes. Vi cómo leía mis chats con mi jefe. Frunció el ceño. Luego se lo pasó al otro. «¿Hay algún problema?», pregunté. No me contestaron. Uno me dijo que me esperara tantito. Se fueron hacia la camioneta blanca. Se subieron. Se quedaron adentro. Esperé de pie. El viento frío de la madrugada soplaba fuerte. La carretera estaba desierta. Un par de tráileres pasaron sin detenerse, reduciendo velocidad, pero ninguno se paró. Yo tenía los nervios al límite.
Miraba mi carro, miraba la caja de refacciones abierta. Veía cómo mis documentos estaban ahora en manos de desconocidos. No eran militares. Me di cuenta por detalles pequeños. El uniforme no tenía nombre, ni número, ni bandera. Las botas eran distintas. El fusil que cargaban no era el G3 usual, sino uno más ligero. Y sobre todo, no tenían ese aire de control que suelen tener los federales. Eran falsos. Lo supe, lo sentí. El estómago se me hizo nudo. Pensé en subirme al carro e irme, solo arrancar y escapar. Pero no sabía si estaban armados de verdad o solo intimidaban. ¿Y si disparaban? Después de unos 5 minutos que se sintieron como media hora, regresaron. «Va a tener que acompañarnos a una revisión más completa», me dijo el alto. «¿A dónde?» «A una estación más adelante. Está cerca». «¿Cuál estación? ¿La de Palmillas?» «No, una temporal. Es rápida. Sube al coche. Te seguimos». Me negué. «No estoy autorizado para desviar la entrega. Solo puedo seguir a Querétaro. Aquí está todo en regla. Mi patrón puede confirmar». Volvieron a mirarse. El joven dio un paso adelante, más brusco. «Súbete. No es una opción». Y entonces lo vi. Desde el lado opuesto de la carretera, a lo lejos, se acercaban 2 luces. Un coche. Lo reconocí por el ritmo de las intermitentes. Era una patrulla. Una real. Venía despacio, por el acotamiento. Quizá los habían reportado. Quizá alguien ya sabía. Los falsos militares lo notaron también. Se tensaron. El joven sacó su radio, o algo que parecía uno, y dijo algo en clave. Luego, sin decir más, me arrojaron el celular, cerraron la cajuela de golpe y subieron a la camioneta. «Vete», me dijo el alto, con tono urgente. No esperé. Arranqué con torpeza y me largué. Al avanzar, vi por el retrovisor cómo la camioneta blanca se metía a la terracería y apagaba los faros. Se perdieron entre la maleza. Cuando pasé junto a la patrulla, bajé la velocidad. Era de la Guardia Nacional. Un agente me miró desde la ventana. Me hice señas como pude. Me orillé. Bajé la ventanilla. Le conté lo que había pasado. En menos de 1 minuto, ya estaban girando con sirena y luces encendidas, en dirección contraria, hacia donde había estado el supuesto retén. No sé qué encontraron. No sé si los atraparon. Lo que sí sé es que pasé los siguientes 20 minutos temblando mientras manejaba, con las manos frías y el corazón latiendo con fuerza. Llegué a Querétaro casi al amanecer. Entregué la caja. Nadie me preguntó nada. Ese fue el último viaje que hice de noche. Desde entonces, cada vez que veo un retén en carretera, bajo la velocidad, sí, pero ya no me detengo sin ver primero los detalles. Placas, insignias, número de patrulla, uniformes. Aprendí que no todo lo que parece oficial lo es. Que en México, la línea entre la autoridad y la amenaza puede ser tan delgada como una lámpara en la noche o una camioneta blanca sin logos. Y lo peor de todo, que hay gente allá afuera que conoce esa línea mejor que tú y la usa para esperar en la oscuridad. No sé por qué tomé esa maldita carretera. Pude haber regresado por la libre, como siempre lo hago, pero la autopista MEX 95D prometía ser más rápida, más segura. Eso pensé. Era domingo, pasaban de las 11 de la noche y venía regresando de un evento familiar en Cuernavaca. Solo yo en mi coche, un Jetta gris, medio tanque de gasolina y la ilusión de llegar a casa antes de la medianoche. Todo iba bien hasta que llegué a la curva, esa que está como a 10 kilómetros de Tres Marías, donde el asfalto parece tragarse la niebla y la señal del celular desaparece sin avisar. Los faros apenas iluminaban el camino cuando vi las luces azules encendiéndose detrás de mí. Una patrulla federal. Me orillé, como cualquier ciudadano que no tiene nada que esconder. 2 oficiales se bajaron. Uniformes impecables, chalecos antibalas, armas visibles, actitud de perros que huelen el miedo. Uno se acercó a mi ventana, golpeó suavemente con los nudillos. «Buenas noches, joven. ¿Sabe usted por qué lo detuvimos?» «No, oficial. ¿Algún problema?»
Me pidió mis papeles. Se los entregué sin chistar. Los revisó con parsimonia, como si buscara algo más que mi nombre. Luego, sin mirarme, soltó. ¿Sabe que su carro coincide con las características de un vehículo reportado por transportar sustancias ilegales? Perdón, eso no puede ser. Yo vengo de una comida con mi familia. No se preocupe, vamos a revisar. Por rutina, dijo, mientras su compañero ya se asomaba por el maletero. Me pidió bajar del coche. Lo hice. El segundo oficial ya tenía una linterna y revisaba debajo de los asientos, movía mis cosas personales, abría compartimentos. Supe que algo estaba mal cuando me pidieron que abriera la guantera. Ahí guardo unos documentos de trabajo y un sobre con algo de efectivo para emergencias. Fue directo al sobre. Lo sacó. Contó el dinero sin siquiera mirarme. «Esto es mucho efectivo, joven. ¿A qué se dedica?», preguntó el primero, que no había dejado de mirarme ni un segundo. «Trabajo en una agencia de publicidad. El dinero es para pagar a un proveedor mañana temprano. No he tenido tiempo de depositarlo». Ambos se miraron. Se alejaron unos pasos, hablando entre ellos. No podía escuchar con claridad, pero vi cómo uno de ellos sacó el celular, como si fingiera una llamada. Luego regresaron. «Tenemos dos opciones, joven. Podemos llevarlo a la estación para verificar el origen de este dinero y su vehículo. Eso implicaría retenerlo toda la noche. O usted coopera aquí mismo, nos facilita las cosas y se va a casa sin más problemas». Lo dijeron como quien ofrece un trato justo, como si fueran salvándome, como si yo fuera el criminal. ¿Cooperar cómo? Usted sabe, una aportación voluntaria, para que no tengamos que retener el vehículo ni reportarlo como sospechoso. La zona está caliente, hay retenes por todo el tramo. Miré alrededor, no había nadie, ni un solo coche en sentido contrario, solo la niebla que bajaba espesa, envolviendo el monte y la autopista como un velo. El corazón me latía en los oídos, supe que estaba completamente solo. «¿Cuánto?», pregunté con la voz seca. «Todo lo que trae en el sobre», y desbloqueé su celular. ¿Mi celular? Para verificar que no esté grabando. Procedimiento, ya sabe. No tenía opción. Les di todo. Más de 6,000 pesos. Mi celular desbloqueado. El segundo oficial revisó mis fotos, mis chats, mis llamadas recientes. Buscaba cualquier cosa para chantajearme más, lo sentía. Pero solo encontró mensajes de mi madre, unos memes tontos y un grupo de trabajo en WhatsApp. Le regresó el teléfono al compañero, quien lo revisó también por su cuenta. «Vas limpio», dijo al final, y me lo devolvió. «Puede irse, pero no regrese por aquí en la noche, joven. No es seguro. Tiene suerte de que hayamos sido nosotros y no otros». «Nosotros». Esa palabra me dio más miedo que cualquier pistola. Volví al coche, temblando. Apenas podía poner las manos en el volante. Encendí el motor y arranqué con cuidado. No miré por el retrovisor. No quería ver si me seguían. Solo avancé. La niebla era ahora más espesa. El camino parecía cerrado, como si la montaña quisiera tragarse la autopista. A los 5 minutos, vi a lo lejos otro par de luces. Pensé que era otro retén. Frené. Pero no, era un coche descompuesto. Un Chevy viejo, con el cofre abierto. Un hombre me hacía señas. Dudé. Mi instinto me gritaba que siguiera, pero algo me obligó a detenerme. Bajé la ventana. «¿Todo bien?», pregunté. El hombre tenía los ojos llenos de miedo. Sudaba frío. «Me detuvieron hace rato. Los federales. Me quitaron todo. Dicen que si no regreso con más dinero, van a reportarme como sospechoso». «¿Los de la patrulla?», asintió, con la mirada clavada en la curva, como esperando que volvieran. «¿Cuántos eran?». «2. Uno tenía una cicatriz aquí», señaló la ceja derecha. «¿A ti también?». Asentí en silencio. El tipo se rió, pero era una risa amarga, desesperada. «Hay gente que dice que esa patrulla ni siquiera es real, que es un coche viejo con luces adaptadas, que los que la manejan son exfederales dados de baja, pero nadie les dice nada, porque desaparecen los que se atreven a denunciar». No supe qué decir. Quería ayudarlo, pero no tenía dinero y ni siquiera sabía si detenerme había sido buena idea.
Me ofreció la mano y se presentó como César. Le ofrecí mi celular para que llamara a alguien, pero la señal seguía muerta. No hay cobertura en esta curva. Siempre es así, dijo. Ya ni sé cuántos hemos pasado por lo mismo. Y nadie dice nada. Nadie. Me dijo que cada semana al menos una persona terminaba igual. Robada, amenazada, a veces golpeada. Todo dependiendo de cuánto dinero trajera encima. Que a una mujer la obligaron a dejar su coche porque no traía nada. Nunca lo recuperó. Lo dejé subir al coche. Lo llevé hasta el entronque con la carretera libre, donde finalmente su celular agarró señal. Me dio las gracias y se bajó, aún temblando. En cuanto llegué a casa, me metí directo a la regadera. Me tallé la piel con fuerza, como si pudiera quitarme el miedo. Esa noche no dormí. Al día siguiente intenté denunciar. Fui al Ministerio Público, a la Guardia Nacional, incluso llamé a la línea de denuncias anónimas. Nadie me dio seguimiento. Nadie tomó en serio lo que dije. Me hicieron esperar horas, me pasaron de oficina en oficina, hasta que me harté. Un conocido que trabaja en un juzgado me lo dijo claro, sin rodeos. Esa curva está caliente. Hay cosas que mejor no se mueven. Si ya saliste bien librado, da gracias. Hay otros que no corren con tu suerte. Desde entonces no uso esa autopista, ni de día. Porque ahora sé que el verdadero terror no vive en lo sobrenatural, sino en el silencio que protege a los depredadores con placa. Y en esa curva, entre la niebla y la oscuridad, ellos siguen esperando. Cuando uno lleva muchos años manejando por carreteras mexicanas, empieza a entender los códigos no escritos que los letreros nunca explican. Uno aprende, por ejemplo, a no detenerse en gasolineras sin cámaras, a evitar entrar a ciertos pueblos si no tienes placas locales y, sobre todo, uno aprende a desconfiar de los lugares que parecen demasiado amables en medio de la nada. Yo aprendí esa lección tarde. Era jueves. Venía manejando desde Guaymas, Sonora, rumbo a Mazatlán. Tenía que llegar a una entrega urgente para el viernes por la mañana, así que decidí tomar la MEX 15D de noche para evitar los retenes federales que, en esa temporada, estaban deteniendo hasta por traer placas de otro estado. El tramo entre Navojoa y Los Mochis siempre me ha parecido incómodo. Carretera recta, buena cinta asfáltica, pero rodeada de terrenos vacíos, llanos y secos como desierto abandonado. No hay mucho alumbrado, y los pocos lugares que encuentras abiertos son de esos que parecen atrapados en los años 80. Loncherías polvosas, oxidados talleres mecánicos y llanteras que anuncian servicios las 24 horas con pintura vieja y focos colgando. Eran como las 11 de la noche cuando noté que el volante se me jalaba leve hacia la derecha. Pensé que podía ser el alineado, pero después sentí esa vibración extraña que viene cuando una llanta empieza a perder aire. Me orillé lentamente y bajé a revisar. La trasera derecha estaba baja, no totalmente ponchada, pero ya comenzando a deformarse. Maldita sea. No quería detenerme allí, pero tampoco podía seguir así. Regresé a la cabina, abrí el GPS y vi que a unos 5 kilómetros había una llantera. Llantera Amiga, decía el nombre. Tenía 5 estrellas en Google Maps, con más de 300 comentarios positivos. Era raro. ¿Quién deja reseñas tan buenas de una llantera en la noche? La curiosidad se me mezcló con la urgencia. Apreté los dientes, activé las intermitentes y avancé lento por el acotamiento hasta que vi el letrero de madera pintada colgado sobre un portón oxidado. Detrás había un terreno amplio, con un foco colgando sobre un taller improvisado de lámina y una especie de oficina de madera a un lado. Apenas llegué, salieron 3 hombres. Uno llevaba chaleco reflejante, los otros 2 estaban en fachas, uno sin camisa y el otro con una gorra rota. «Buenas noches», me gritó el del chaleco, sonriendo con demasiada energía. «Bienvenido a Llantera Amiga. ¿Problemas con una llanta?» Asentí, bajando el vidrio solo unos centímetros. «Sí, la de atrás viene bajando aire. No sé si trae un clavo o...» «Nosotros lo checamos sin compromiso. Échate para atrás, ahí donde está el gato hidráulico». Eso hice. Me bajé,
pero dejé las llaves puestas y la puerta semiabierta. No me sentía cómodo. Los tres hombres se movieron con rapidez, con demasiada coordinación para ser improvisados. Uno se agachó a revisar, otro trajo una lámpara y el tercero se metió en la oficina. «Aquí está», dijo el que inspeccionaba. «Mira nomás, un tornillo largo, de esos que atraviesan todo. Vas a necesitar parche desde adentro, no hay de otra». «¿Cuánto va a salir?» «Nada caro, compa. Aquí somos amigos». Me reí por compromiso. Ya me empezaba a oler a fraude. Pasaron como 15 minutos. Yo estaba ahí parado, viendo cómo bajaban la llanta con herramienta industrial que parecía más nueva que el resto del taller. «Oye», le dije al de la lámpara, «¿y siempre están abiertos a estas horas?» «Sí, pues. Aquí pasan muchos traileros, clientes seguidos. Aquí puro servicio legal, compa. Puedes buscar en Google, ahí tenemos estrellas». Ya me parecía sospechoso que mencionaran las reseñas sin que yo dijera nada. Parecía discurso aprendido. Cuando sacaron la llanta, uno de ellos me dijo: «¿No quieres que revisemos las otras? No más por prevención, gratis». «No, está bien así», respondí de inmediato. «Seguro. Aunque mira, la delantera izquierda también trae un desgaste feo. Puede tronar en cualquier momento». Me acerqué a verla. A simple vista, la llanta se veía bien, pero el tipo ya la estaba frotando con la llave de cruz. «Mira, ya se le ve la tela», dijo, raspando con fuerza. «Esto está bien peligroso. Te vas a matar si sigues así». Me alejé un poco. Me latía raro el pecho. Sabía que algo no cuadraba. «¿Cuánto por la reparación?», pregunté, queriendo acabar eso ya. «El parche interno, 800, pero te recomiendo que mejor le metas una nueva. Te la dejo en 1800. «¿1800? ¿Por una sola llanta?» «Pura marca, compa. No vendemos chatarra aquí». Le pedí ver la llanta nueva. Me llevó a un contenedor donde tenían unas llantas envueltas en plástico, pero sin etiquetas. Ni marca, ni fecha de fabricación, nada. «No tiene etiqueta», le dije, «porque es importada, pero nueva. Mira el dibujo». «No, mejor solo el parche». En ese momento, el que estaba en la oficina salió. Tenía un recibo en la mano. «Compita», me dijo, «¿puedes pagar de una vez? Para que te demos la nota fiscal». «¿Fiscal? ¿Tienen razón social?» «Sí, claro. Mira», me mostró el recibo. «Llantera Amiga SDRL. Estamos en regla». Vi el papel. No era un recibo oficial. Era una hoja común impresa desde Word. No tenía folio, ni sello, ni datos fiscales. Entonces lo entendí todo. No era una llantera, era una trampa. Estaba solo, en medio de la carretera, con tres tipos que sabían que no tenía otra opción. «¿Sabes qué?», dije. «Mejor monto mi refacción, así está bien». Se quedaron callados. Por un segundo, el ambiente cambió. «No, compa», dijo el del chaleco, bajando la voz. «Ya te abrimos la llanta, ya se cobró el trabajo. ¿O vas a dejarnos con el gasto?» «Nomás iba a hacer revisión», dijeron. «Dijimos que sin compromiso, pero ya trabajamos». «¿O qué? ¿Vienes a hacerte pato?» Tragué saliva. «Está bien. ¿Cuánto fue?» «8.50, solo por el parche». Saqué el celular. Intenté abrir la app del banco, pero no había señal. Nada. Ni un maldito punto de red. ¿No tienen terminal?» No jaló. Solo efectivo. Tenía algo de efectivo en la mochila. Me acerqué al copiloto, sin dejar de observarlos. Tomé 850 y se los di sin decir más. El del recibo hizo una seña y los otros dos comenzaron a montar de nuevo la llanta. «Cuídate, compita, y ya sabes, si algo pasa, aquí estamos. Llantera Amiga». No respondí. Solo subí al coche, arranqué y me largué de ahí lo más rápido que pude. Kilómetros después, ya con señal, me detuve en una gasolinera. Revisé la llanta con cuidado. No había parche. Solo habían inflado la misma llanta y le habían puesto un tapón nuevo. El tornillo que me habían mostrado probablemente lo habían clavado ellos. Busqué la llantera en Google Maps de nuevo. Las reseñas de 5 estrellas eran todas falsas.
Nombres sin foto, comentarios genéricos como buen servicio, rápido y seguro, repetidos decenas de veces. Pero lo peor fue cuando empecé a buscar en grupos de Facebook de choferes y camioneros. El lugar tenía mala fama, historias similares a la mía, pero muchas habían terminado peor. A uno le bajaron las 4 llantas. A otro lo amenazaron con una pistola cuando se negó a pagar una supuesta revisión de frenos. Incluso había un par de casos de personas que desaparecieron tras detenerse en ese mismo tramo. Llamé a un amigo de confianza que trabaja en la Guardia Nacional. Le conté lo que me pasó. No eres el primero, me dijo con voz cansada. Esa llantera tiene años operando con nombres distintos. Nadie logra clausurarla porque cambian de razón social cada mes. Y como no hay denuncias formales, siguen ahí. Pero varios colegas saben que es zona caliente. No te detengas ahí nunca más. Desde entonces, siempre llevo mi compresor portátil, sellador de llantas, y evito manejar de noche por esa zona. No se trata de miedo, se trata de sobrevivir. Porque en esas carreteras, lo más peligroso no son las curvas, son los que parecen tus amigos. Mi nombre es Ulises, tengo 32 años y soy originario de San Luis Potosí. La historia que voy a contar ocurrió hace poco más de un año, una noche que me marcó de por vida. Trabajo como representante de ventas para una farmacéutica, lo que implica viajar constantemente por carretera. Aquella semana me tocaba cubrir la zona de Querétaro, así que tomé la MEX 57 como siempre. Conozco esa carretera como la palma de mi mano. Los tramos rectos, las curvas, los retenes de la Guardia Nacional y hasta los puestos de gorditas donde uno puede detenerse a medio camino. Pero esa noche no hubo gorditas. Hubo miedo. Un miedo real, brutal, humano. Era jueves, como a eso de las 8:30 de la noche. Ya estaba de regreso rumbo a San Luis después de una jornada larga. El cielo estaba limpio y el tráfico era ligero. Conduzco un Jetta blanco del año 2016, placas de San Luis, terminación 01. Siempre lo tengo en buen estado. Esa noche llevaba música suave y una botella de agua en el asiento del copiloto. Estaba cansado, pero no tanto como para quedarme dormido. El cansancio vino después, cuando el cuerpo no sabe si está corriendo por adrenalina o por puro terror. Lo primero que me sacó de mi trance fue una patrulla que se me emparejó a la altura de El Huizache. Era una camioneta tipo Ram, con 2 oficiales adentro. Me hicieron señas con la mano para que bajara la velocidad. No traían luces encendidas ni sirena, solo bajaron su ventana. «Oríllate, jefe, detente ahí adelante», me gritó uno de ellos. Pensé que era un operativo de rutina, aunque no estaban en un punto de control visible. Me orillé en una zona donde la carretera se abre un poco antes de una curva. Uno de los oficiales bajó y se acercó con la mano en la pistola. El otro se quedó en la camioneta. «Buenas noches. ¿Su nombre?» «Ulises Díaz, oficial». «¿Sabe por qué lo detuvimos?» «No, la verdad no». «¿Usted sabe que este vehículo tiene reporte de robo en Guanajuato?» Ahí fue donde empezó a torcerse todo. Me reí, nervioso. Le dije que debía haber un error. «Traigo mis papeles. Aquí está la factura, la tarjeta de circulación». «No es por papeles, jefe, es por las placas. Nos llegó un reporte hace media hora. Coincide el modelo, el color y las placas. Mismo número». El oficial me pidió que bajara del coche. Lo hice, aún sin entender qué pasaba. Me revisaron el coche por dentro, sin encontrar nada raro. Me tomaron fotos, me pidieron mi INE. Me hicieron esperar como 20 minutos parados a un costado de la carretera. Todo el tiempo el oficial que se quedó conmigo hablaba por radio con alguien más, pero yo no escuchaba lo que decían. Empezaba a ponerse raro. «Aguánteme tantito, jefe. Ya viene otra unidad», me dijo el oficial. «¿Para qué? ¿No pueden verificar aquí? Son órdenes. Usted tranquilo, no pasa nada». Y entonces llegó la otra unidad. No era una patrulla, era una Explorer negra, sin logos, sin placas delanteras. De esa bajaron 2 tipos vestidos de civil. Ninguno se presentó.
Uno era calvo, el otro moreno, alto, con acento del norte. ¿Este es el carro?, preguntó el calvo. Sí, coincidencia de placas. Los tipos no hablaban como policías, no usaban el lenguaje de protocolo. Me sentí expuesto, vulnerable. Uno de ellos me preguntó de dónde venía, a dónde iba, a qué me dedicaba. Se notaban tensos. El calvo, en particular, no me quitaba los ojos de encima. ¿Y tú conoces a alguien en Celaya?, me preguntó de golpe. No, señor. ¿Y por qué alguien estaría usando tus placas allá, No sé. ¿Cómo voy a saber eso? Te pareces a uno de los que estamos buscando. Ahí fue cuando la línea entre realidad y paranoia se rompió. Empecé a sentir que no era una simple confusión. Me estaban viendo como si supieran algo más de mí, como si esperaran que yo confesara algo, pero yo no tenía nada que confesar. El calvo se me acercó tanto que pude olerle el aliento. Olía a cigarro y Red Bull. Mira, carnal, tú no vas a irte todavía. Tenemos que confirmar unas cosas. Te vamos a llevar a revisar las cámaras del Oxxo donde salió el reporte. Es por tu bien. Me obligaron a subirme en la Explorer con ellos. Dejaron mi coche estacionado ahí, con los oficiales de la patrulla. No me dieron oportunidad de llamar a nadie. Me quitaron el celular por seguridad, según ellos. El trayecto fue de unos 30 minutos, pero se sintió como una eternidad. No hablaban entre ellos. Uno de los dos revisaba constantemente una tablet. El ambiente en la camioneta era denso. No era miedo todavía. Era incertidumbre, como si me hubieran arrancado del mundo real. Llegamos a un lugar que parecía una gasolinera abandonada. No había Oxxo ni cámaras visibles, solo una construcción vieja y cerrada. Me bajaron y me dijeron que esperara dentro de un cuarto. No había sillas, solo una mesa de metal y una lámpara colgando. Me dejaron ahí solo, durante horas. No sé cuánto tiempo pasó. Perdí la noción. La cabeza me daba vueltas. En algún momento se abrió la puerta y entró otro hombre, más viejo, con cara de pocos amigos. «Te equivocaste de ruta, amigo», me dijo sin presentarse. «O alguien está jugando contigo, o tú estás jugando con alguien». Me empezó a interrogar como si fuera un criminal. Preguntas sobre armas, sobre gente que nunca había conocido. Me mostró fotos en blanco y negro de carros baleados, de cadáveres cubiertos con sábanas. Yo solo repetía que no sabía nada, que yo solo era un vendedor de medicamentos. Cuando vio que no sacaba nada, me dejó ahí. Volvieron los otros dos tipos. Me dijeron que ya habían confirmado que mi coche no era el del incidente, que podía irme. Me regresaron el celular y me llevaron de nuevo a donde estaba mi coche, como a eso de las 3 de la mañana. La patrulla ya no estaba. El coche seguía ahí, intacto, pero con la puerta entreabierta. «Ya puedes seguir tu camino», me dijo uno de ellos antes de irse, «pero cambia esas placas lo antes posible». Esa fue la última frase que me dijeron antes de desaparecer en la carretera. Cuando me subí al coche, noté que alguien había hurgado en la guantera. Mis papeles estaban revueltos. El frasco de pastillas que llevaba para mi insomnio ya no estaba. Sentí que me habían escaneado la vida, que ya no era dueño de mi historia. Conduje las 2 horas que faltaban hasta San Luis con las luces altas, viendo cada curva con desconfianza. No volví a escuchar música en el coche por semanas. Cambié las placas a los 3 días. Y desde entonces, cada vez que paso por la MEX 57 y veo una patrulla, me sudan las manos. No me detuvieron por error, me detuvieron por ser confundido con alguien más. Y lo más aterrador es que, durante ese tiempo, durante esas horas encerrado, ellos no estaban seguros de que yo no fuera ese alguien más, y yo tampoco. Trabajo en un hospital privado en la Ciudad de México. No soy médico ni enfermero. Soy operador de archivo clínico, de esos que tienen que lidiar con expedientes viejos, carpetas empolvadas y pacientes que llegan sin documentos. Llevo casi 10 años en esto. Conozco los pasillos del hospital como conozco los baches de mi calle en Iztacalco. Mi rutina es simple, pero tranquila. O lo era. Lo que me pasó no fue una aparición ni una posesión.
Fue algo que podría pasarle a cualquiera. Algo que empezó como una coincidencia y se convirtió en una maldita pesadilla que casi me cuesta la vida. Todo comenzó un lunes. Era mediodía cuando salí a comer. Me gusta caminar una cuadra hacia el Oxxo de la esquina, donde venden unos burritos que saben a plástico pero calman el hambre. Caminaba por Avenida Universidad, a paso lento, revisando unos mensajes en el teléfono, cuando la escuché por primera vez. La sirena. Una ambulancia privada blanca, vieja, con un letrero desteñido en los costados que decía traslados médicos y urgencias. Placas MEX 145D. Recuerdo el número porque me llamó la atención que pasara tan lento, como si estuviera buscándome. Pensé que era paranoia. Seguí caminando. Esa fue la primera vez. 3 días después, jueves. Iba saliendo del metro Portales, cansado, con el maldito folder de resultados de mi madre bajo el brazo. Cáncer, etapa 2. Estaba revisando los papeles cuando vi que se detenía justo a media cuadra. Misma ambulancia, mismo color amarillento en los faros, misma sirena apenas encendida como si viniera de lejos. MEX 145D. Me miré al espejo lateral. Lo juro, el conductor me estaba viendo. Caminé más rápido. No pasó nada. Tal vez era una coincidencia, pero empezó a volverse constante. La veía cerca de mi casa, en la esquina de la colonia donde vivo. Aparecía al salir del hospital. Una vez incluso me pareció ver que estaba estacionada justo frente al edificio donde rento, apagada, sin luces. Pensé en tomarle una foto, pero cuando saqué el teléfono ya no estaba. Empecé a fijarme más. La ambulancia no tenía logos oficiales, ni del IMSS, ni del ISSST, ni de ninguna empresa reconocida. Solo ese rótulo genérico, traslados médicos y urgencias, y unas calcomanías despintadas. Las placas siempre eran las mismas. Empecé a notar cada vez que la veía. «Te estás obsesionando», me dijo mi amiga Norma, que trabaja conmigo en el hospital. Tal vez tenía razón. Hasta que un sábado todo cambió. Eran las 3 de la tarde. Yo había ido a ver a mi mamá a su departamento en Mixcoac. Nos tomamos un cafecito y charlamos como siempre. Cuando salí del edificio, la ambulancia estaba ahí, estacionada, justo frente a la reja. MEX 145D. Las ventanas polarizadas, el motor encendido. Esta vez no se fue. Se quedó ahí, como esperando algo. Me detuve. Sentí el estómago apretado. Retrocedí unos pasos y entré de nuevo al edificio. Subí al departamento. No le dije nada a mi madre. Llamé a Norma. La tengo enfrente. Está ahí. Es la misma, te lo juro. ¿Tomaste foto? Sí. Voy a mandártela. Tomé una foto desde la ventana, pero la imagen salió negra, como si el lente no hubiera captado nada. Me temblaron las manos. Media hora después, la ambulancia ya no estaba. Al día siguiente, fui a la delegación. Pedí revisar el número de placas. MEX 145D. El policía que me atendió, un tipo gordo, con cara de fastidio, me dijo que esa matrícula pertenecía a un vehículo dado de baja desde hace 4 años. Una ambulancia de empresa particular con reporte de desmantelamiento en un corralón de la Gustavo A. Madero. ¿Qué? Pero la vi ayer, le dije. Pues alguien se robó las placas o estás viendo fantasmas, me contestó el policía sin levantar la mirada del monitor. No supe qué hacer. Me sentí estúpido. Salí de la delegación sin decir más. Esa noche dormí mal. Tenía la sensación de que algo se había salido de control. Y estaba en lo cierto. La madrugada del martes, como a eso de las 3, me despertó un ruido seco en la calle. Me asomé por la ventana. Afuera, bajo el poste de luz amarilla que parpadea desde hace meses, estaba la ambulancia, encendida, estacionada exactamente frente a mi ventana. MEX 145D. Me congelé. Bajé la mirada. El sudor me empapaba la espalda. Pensé en llamar al 911, pero no había delito. No podía decir, hay una ambulancia afuera y me da miedo. Sonaría como un loco. La ambulancia no se fue. Permaneció ahí toda la noche.
A las 6 de la mañana, cuando bajé a comprar pan, ya no estaba. Pero dejó algo. Sobre el parabrisas de mi coche, una tarjeta blanca. Decía: sabemos dónde vives. Cuando sea tu turno, no lo vas a poder evitar. Doblada con cuidado, sin firma, sin teléfono, nada más. Ese día no fui a trabajar. Me encerré en casa, revisando cámaras. No había grabaciones útiles. El único ángulo que captaba mi calle estaba dañado. Un técnico vino a revisarlo en la tarde y me dijo que alguien había cortado el cable desde la azotea. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Comencé a revisar portales de internet, foros, incluso Reddit. Escribí el número de placas. Encontré algo en un blog olvidado. Un chico relataba que había visto la misma ambulancia acosando a indigentes en la zona de Tlalpan, subiéndolos a la fuerza. Otro mencionaba que una unidad con esa descripción lo había seguido desde el metro hasta su domicilio en Nezahualcóyotl. Uno más contaba que su hermano, con esquizofrenia, fue recogido por una supuesta ambulancia y nunca apareció. Nadie tomaba en serio esas historias. Todos los comentarios eran burlas. Yo no me estaba riendo. Pasó una semana. Empecé a cambiar mis rutinas. Entraba y salía por distintas calles. Cambié de camión. Caminaba entre sombras, atento. Dejé de usar la misma entrada al hospital. Me sentía perseguido, enloqueciendo. Hasta que llegó el día. Un viernes, 5 de la tarde. Salía del hospital, hablando con Norma, cuando la ambulancia se estacionó en la banqueta justo frente a nosotros. Se bajaron dos tipos con overoles blancos, sin logotipos. Uno alto, moreno, con bigote fino. El otro más bajo, con lentes oscuros. ¿Eres Fernando Ríos?, preguntó el alto. No, él no es, dijo Norma, rápida, agarrándome del brazo. Necesitamos llevarlo, insistió el bajo, sacando un papel arrugado de su bolsillo. Hay una orden de traslado. ¿Orden de quién? ¿De qué hospital?, preguntó Norma, firme. Del sistema, dijo el alto. No era una respuesta. Norma no lo dudó. Sacó su teléfono, marcó a seguridad del hospital. Los tipos lo notaron y subieron rápido a la ambulancia. Se fueron, pero no sin dejar huella. En el parabrisas de un coche cercano quedó otra tarjeta, clavada bajo el limpiador. Vamos a volver, no huyas. Tuve que denunciar formalmente. Fui al Ministerio Público. Presenté las fotos, las tarjetas. Esta vez sí me escucharon. Tal vez porque Norma fue testigo. Me asignaron una patrulla para rondar la zona de mi casa durante algunos días. Pero fue inútil. No volvieron. Al menos no en persona. Pero sí me llamaron. Una voz masculina, voz neutral, sin acento. Me dijo: ya estás en la lista. Cuando menos lo esperes, vendremos por ti. Nadie escapa. Colgué. No pude rastrear el número. Era de esos protegidos. Hoy han pasado más de 5 meses desde aquel día. Nunca más volví a ver la ambulancia. Pero a veces, muy tarde en la noche, escucho la sirena. A lo lejos, como si viniera desde otra colonia, desde otro barrio. Como si buscara su siguiente destino, su siguiente paciente. Y no soy el único. Varios compañeros del hospital han empezado a hablar de esa unidad. Blanca, vieja, con placas MEX 145D. Todos creen que es una ambulancia fantasma. Yo sé la verdad. No es un fantasma. Es gente real. Gente que sabe moverse sin dejar huella. Y tarde o temprano volverán a buscarme. Porque no todos los traslados son para salvar vidas. Algunos son para borrar identidades. Y la ambulancia MEX 145D no se equivoca de nombre. Trabajo como auxiliar contable en una empresa de agroquímicos ubicada en Cuitláhuac, Veracruz. Los días suelen ser pesados, pero lo suficientemente rutinarios como para volverse predecibles. Yo nunca me metía con nadie. Entraba a las 8 de la mañana y salía pasadas las 6, de lunes a viernes, sin excepción. El viernes que todo cambió, iba solo, como casi siempre. Ese día, el jefe me pidió que hiciera un depósito en efectivo porque el contador estaba de vacaciones.
Me entregó un sobre con algo más de 130,000 pesos y me dio instrucciones precisas. Vas al Santander de Córdoba, lo depositas y me mandas la foto del recibo. Ya sabes, directo al cajero. No te tardes. Era ya de noche cuando salí. Mi reloj marcaba las 7:45. Pensé en pasar primero por unos tacos en Yanga, pero decidí mejor llegar rápido. Ya se me hacía tarde. Era el último pendiente de la semana. Tomé la autopista MEX 140D, como siempre. La carretera estaba extrañamente vacía. No es raro que se despeje a esas horas, pero esa noche se sentía diferente. La negrura del campo a los lados me parecía más densa. Solo el zumbido del motor y el leve rechinar de mis llantas sobre el pavimento me acompañaban. Manejaba con la mano izquierda, la derecha sobre el sobrecito. Lo llevaba en la guantera, pero no lo quise soltar. El jefe me lo había advertido. Ten mucho cuidado. Es viernes. Hay que andar vivos. Faltaban unos 20 minutos para llegar a Córdoba cuando vi una patrulla estacionada del lado derecho, luces apagadas. No le di importancia al principio, pero cuando pasé junto a ella, encendió la torreta por un segundo y se incorporó detrás de mí. Mi corazón se aceleró. No hice nada mal, pero aún así me puse nervioso. Aceleré apenas. No tanto como para provocar una persecución, pero lo suficiente para no tenerlo pegado. Entonces encendieron las sirenas. Respiré hondo. Me orillé. El policía que se bajó no parecía oficial. Traía el uniforme correcto, sí, pero su chaleco estaba manchado de algo oscuro y su arma colgaba de una correa improvisada. No saludó ni se identificó. Solo se acercó con la linterna apuntándome a la cara. Buenas noches, revisión de rutina. ¿A dónde va? A Córdoba, al cajero. ¿A estas horas? Sí, tengo que hacer un depósito. ¿De qué empresa viene? Agroquímicos Los Reyes, respondí con la boca seca. Hizo una pausa larga. Me pidió bajar del auto. Yo dudé. Le dije que prefería quedarme en el coche. Entonces sacó su arma. No la apuntó directamente, pero la mostró lo suficiente para que entendiera que no era una sugerencia. Bájese. No lo vamos a lastimar si coopera. Vamos, dijo Nos. Miré al interior de la patrulla. Otro hombre esperaba en el asiento del copiloto, también uniformado. Me bajé con las piernas temblando. Intenté recordar placas, detalles, pero todo estaba demasiado oscuro. Me quitaron el teléfono, las llaves y me metieron a la parte trasera de la patrulla. Uno se subió conmigo, el otro manejó. ¿Y el dinero? No respondí. El que estaba junto a mí abrió la guantera, sacó el sobre y lo revisó como quien revisa una hamburguesa antes de darle una mordida. ¿Esto es todo? Asentí. No dijeron nada más. La patrulla no tomó la salida hacia Córdoba, sino que siguió derecho, como si se dirigiera de regreso a la caseta. Pensé que me iban a dejar tirado en algún monte, que ese sería el final, pero no. Tomaron una salida secundaria, un tramo de terracería. Avanzamos unos minutos. En algún punto, el camino dejó de ser camino y se convirtió en un sendero entre cañales. Allí se detuvieron. Me bajaron, pero no me golpearon. Uno sacó su teléfono y marcó. Ya lo tenemos, el efectivo también. ¿Qué quieres que hagamos con él? Silencio. Virginia, ahorita te aviso. Colgó. Encendió un cigarro. Me miró como si yo fuera una caja por empacar. Dice que nos esperemos. No sabemos si trae GPS. Mejor aguantar un ratito. Nos quedamos en silencio unos minutos. Yo pensé en correr, pero uno de ellos tenía la pistola en la mano, acariciándola como quien juega con un bolígrafo. Me senté sobre el pasto húmedo. Se me estaban entumiendo las piernas. ¿Qué creen que soy?, pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Solo soy un godín. No traigo nada más que ese dinero. ¿Crees que eso importa?, respondió el de atrás. ¿Cuántos como tú han dicho lo mismo? Me quedé callado. El otro recibió una llamada. Asintió 2 veces y colgó. Ya estuvo. Llévalo. No supe qué significaba eso. Me pararon de un jalón. No me ataron ni me encapucharon. Simplemente me dijeron que caminara entre los cañales. Yo no quería, pero no tenía otra opción.
Avanzamos en silencio por varios minutos. Mi mente trataba de encontrar patrones, alguna forma de recordar el camino. Pero todo era igual: caña, oscuridad y ese sonido sordo del pasto bajo mis zapatos. Llegamos a una brecha donde había una camioneta blanca estacionada. Me subieron en la parte trasera y nos movimos otra vez. No podía ver nada. No sabía si me iban a usar de escarmiento, de ejemplo, o si solo me estaban dando vueltas hasta que fuera seguro dejarme. La camioneta frenó. Se abrió la puerta. Uno de ellos me empujó. Caminas derecho hasta que veas luces. No corras, no te regreses. No lo dudé. Caminé. A lo lejos, como a unos 500 metros, se veían las luces de una gasolinera. Corrí los últimos tramos. Al llegar, el despachador me vio hecho un desastre, sudando, sucio, la camisa empapada de sudor y pasto. Le pedí prestado su teléfono. Llamé al jefe. Contestó de inmediato. ¿Ya hiciste el depósito? Me acaban de soltar. Me robaron. No sé dónde estoy. Silencio. ¿Estás bien? Sí. Estoy en una gasolinera. Creo que es la de Paso del Macho. El jefe no preguntó nada más. Quédate ahí. Ahorita mando a alguien por ti. Colgué. Fueron los 40 minutos más largos de mi vida. Esa noche no dormí. Me temblaban las manos. No entendía por qué me habían soltado. Pensé que quizá no valía la pena, o tal vez habían confirmado que no tenía GPS. El jefe nunca me volvió a encargar nada similar. Tampoco hizo el más mínimo comentario, ni siquiera cuando pasé 2 semanas sin regresar a trabajar. Desde entonces no manejo de noche. Si tengo que hacer un depósito, lo hago en horario bancario, acompañado y con celular nuevo. Cada vez que paso por esa carretera, por esa maldita MEX 140D, bajo el volumen del radio, y vuelvo a pensar en ese momento donde todo parecía normal, porque los secuestros express ya no salen en las noticias, pero siguen pasando. Me llamo Manuel. Tengo 35 años, trabajo como diseñador gráfico independiente y vivo en la Narvarte, en la Ciudad de México. Nada extraordinario en mi vida, o al menos eso pensaba hasta hace unos meses, cuando conocí a la grúa MEX 54D. Todo empezó una noche de martes, una de esas en las que el insomnio se vuelve compañero y las horas simplemente no avanzan. Eran como las 2 de la madrugada. Salí por un cigarro al balcón y me di cuenta de que no había dejado el coche bien estacionado. Lo había dejado sobre la línea amarilla, justo en una de esas esquinas donde la delegación Benito Juárez no perdona. Me vestí a la carrera, bajé a la calle y cuando llegué, ya era tarde. Ahí estaba ella. Una grúa blanca con vivos amarillos, con el código MEX 54D marcado en rojo a los costados. Su conductor, un tipo flaco, moreno, con la barba desordenada y los dientes amarillentos, me saludó como si me conociera de toda la vida. «Tranquilo, joven», me dijo, levantando las manos como quien quiere apaciguar una fiera. «Todavía no se va. Si se apura, le hago el paro». Le agradecí como si me hubiera salvado la vida. Me temblaban las manos. Pensaba en el coraje de ir hasta el corralón de Iztapalapa, pagar la multa, lidiar con la burocracia. No sabía si debía darle dinero o qué hacer. Él me leyó la mente. 150 y aquí muere, dijo, con una sonrisa torcida. Saqué el dinero de mi cartera, se lo pasé, y él bajó el coche con una rapidez que solo tienen los que ya han hecho esto 1000 veces. Me dio una palmadita en el hombro. «Póngase trucha, joven, esta colonia ya no perdona». Esa noche me dormí agradecido. No tenía idea de que ese sería el inicio de una pesadilla. Los vi de nuevo 2 semanas después. MEX 54D y su conductor estaban en la misma calle, enganchando el coche de un vecino que acababa de estacionarse. Era la 1 de la madrugada. Me quedé viéndolos desde el balcón. El conductor me miró y me saludó con la misma sonrisa de siempre. Me estremecí. Había algo en su manera de mirar, como si me estuviera midiendo, como si supiera que yo estaba ahí esperando cometer otro error. A partir de ese día, la vi cada noche. No importaba si era lunes, sábado o jueves. Entre la 1 y las 3 de la madrugada, MEX 54D patrullaba la zona. No hacía ruido.
Su motor sonaba suave, como un ronroneo mecánico. El conductor saludaba a los vecinos, a los vigilantes, hasta a los perros callejeros. Todos le respondían con familiaridad. Era como si formara parte del paisaje, pero yo sabía que algo estaba mal. Una madrugada bajé por antojo de unos tacos. Caminé hasta el puesto de Don Genaro, en Xola. Estaba a punto de regresar cuando la vi otra vez, doblando la esquina de Torres Adalid. Me escondí detrás de una caseta de Telmex. Quería observarla de cerca. Lo que vi me revolvió el estómago. Mex 54D estaba remolcando un auto que estaba perfectamente bien estacionado. No había línea amarilla, ni señal de prohibido estacionarse. Era un coche compacto, rojo, limpio, nuevo. El conductor no protestaba. De hecho, estaba dentro del coche, dormido. Me acerqué, pensando que era un robo. Pero la grúa se detuvo. El conductor se bajó, caminó hacia mí y me dijo: «No se preocupe, joven, es rutina». «¿Qué? ¿Hay alguien dentro del coche?», le grité. Él me miró con calma. «No va a despertar, ya lo intenté». No supe qué decir, me alejé corriendo. El tipo volvió a su grúa, subió y arrancó con el coche colgando, como si fuera cualquier otra madrugada. Empecé a investigar. Pregunté a los vecinos. Nadie sabía nada. Algunos decían que el conductor era buena onda, que te hacía el paro si le caías bien. Otros ni siquiera recordaban haberlo visto, a pesar de que yo lo había visto todas las noches. Una noche puse una cámara en mi balcón. Grabé todo el recorrido de la grúa. Al revisar el video, me di cuenta de algo más extraño. Nadie más reaccionaba a su presencia. Gente caminando, autos pasando, perros durmiendo. Nadie volteaba a verla, como si no existiera. Fui al corralón de Coyoacán con una excusa. Les pregunté si conocían la grúa Mex 54D. El tipo que atendía la ventanilla me miró raro. «Esa grúa no existe desde hace años. Se perdió con todo y operador en el 2016. «¿Cómo que se perdió?» «Así nomás. Salió a patrullar y no regresó. Pero de vez en cuando alguien dice que la ve por ahí. Purito cuento». Mostré una foto que había tomado desde mi balcón. El tipo se puso pálido. Esa no puede ser. Esa es». Me fui sin decir nada más. Esa noche no pude dormir. A la madrugada me asomé al balcón. Ahí estaba. Mex 54D detenida, justo frente a mi edificio, las luces encendidas, el conductor dentro. No se movía, solo me miraba. Fui por mis llaves. Bajé con el celular grabando. La adrenalina me reventaba el pecho. Me acerqué y me paré frente a la ventanilla. El tipo giró la cabeza lentamente. Me habló sin abrir la boca. «¿Listo para que te remolque?» «¿Qué chingados eres?» «Yo no. Ella». Apuntó con el dedo al tablero. Una pequeña pantalla mostraba mi nombre, mi dirección y una lista que parecía no terminar. Infracciones, deudas, multas sin pagar. Algunas reales, otras que jamás había visto. «¿Cómo tienes eso?», le grité. «Mex 54D no suelta, joven. Cuando elige a alguien, es para siempre». Intenté retroceder, pero el gancho ya estaba debajo de mi coche, sin mover una sola pieza, sin hacer un solo sonido. Enganchado. «Quítala, quítala». «No puedo, ya no es mía, es de la base». «¿Qué base?» «La que nadie ve». Desde entonces, Mex 54D no me deja en paz. La he visto en Coyoacán, en Lindavista, en Tláhuac. Cambia de placas, cambia de conductor. A veces la maneja un hombre, otras veces una mujer. Pero el código Mex 54D siempre está ahí, pintado a mano, en rojo desgastado. El gancho siempre está cerca de mi coche. Un día regresé del supermercado y encontré una nota en el parabrisas. Papel reciclado, doblado en 4. «No cometas errores. Mex 54D no perdona y no suelta». Desde entonces pago todas mis multas al día, evito estacionarme en cualquier zona gris. Vivo con miedo de salir y no encontrar mi coche. O peor, encontrarlo colgado de ese gancho maldito, con las luces titilando. No le conté esto a nadie. Nadie me creería.
Pero si un día la ves, si estás en la madrugada y ves una grúa blanca con un código rojo en la puerta, MEX 54D, no la mires, no te acerques y sobre todo no le hables, porque una vez que te responde, ya no te suelta. Mi nombre es Julio Trejo. Soy originario de Coatzacoalcos, Veracruz. Trabajo como agente de ventas para una empresa de distribución de bebidas, así que suelo moverme constantemente por la costa, desde Villahermosa hasta Campeche. En carretera paso más tiempo que en mi casa. Siempre me consideré un conductor precavido. Nunca me dormí al volante, nunca manejé borracho y nunca recogí a nadie por lástima. Hasta esa noche. Era jueves. El sol acababa de caer y yo venía de una junta larga en Ciudad del Carmen. Eran cerca de las 9:30 cuando entré al tramo de la MEX 180, justo saliendo de Champotón. Es un tramo largo, con pocas luces y muchas curvas. La radio solo alcanzaba a jalar música grupera mal sintonizada y mi celular marcaba apenas una rayita de señal. Conocía esa carretera de memoria. Sabía que si conducía sin parar por unas 2 horas, estaría ya en Escárcega, donde pensaba dormir en un hotelito barato antes de continuar al día siguiente. Todo iba normal hasta que vi la primera moto. No la escuché venir. Solo apareció, de la nada, por el retrovisor. Una Itálica negra, sin placas, sin luces encendidas, con el conductor vestido de negro, sin casco. Pasó tan cerca que por un momento creí que me había rozado el espejo. La moto no me rebasó con velocidad, solo me emparejó y se quedó ahí, a mi lado, como si me estuviera vigilando. Bajé un poco la velocidad para dejarla pasar, pero el tipo hizo lo mismo. Me mantenía el paso, como una sombra. No pasó ni un minuto cuando apareció la segunda. Igualita. Misma moto, misma ropa, mismo patrón. Se posicionó del otro lado del auto. Ahora tenía una moto a cada costado. Quise pensar que era una coincidencia, que tal vez eran amigos que jugaban a asustar conductores, pero no se reían, ni aceleraban, ni hacían gestos. Solo me flanqueaban, en silencio. El primer indicio de que algo no estaba bien fue cuando miré por el retrovisor. Venían 2 más detrás. Formaban un patrón perfecto, una al frente, 2 a los lados, 2 atrás. Mi coche estaba rodeado. No me tocaban, no me gritaban. Solo estaban ahí, como si me escoltaran. No sé por qué, pero no quise detenerme. Me aferré al volante y seguí conduciendo, rezando en silencio. Las luces delanteras apenas alcanzaban a iluminar los bordes del asfalto. Las motos seguían ahí, inmóviles, como si fueran parte del aire. Quise llamar a alguien, pero el celular ya no tenía señal. Apreté los dientes y recordé algo que me había dicho un trailero en un Oxxo, años atrás. Si alguna vez te rodean en carretera, no frenes, no aceleres, no los mires, no hagas nada raro. Así lo hice. Puse ambas manos en el volante y mantuve la vista fija al frente. Pasaron minutos, no sé cuántos. El sudor me escurría por la espalda y las luces del tablero parecían cada vez más brillantes. Las motos no se movían. Fue entonces cuando la primera moto se adelantó. Pensé que se iban, pero no. El conductor, sin girar la cabeza, levantó el brazo derecho y hizo una señal, como marcando una orden invisible. Al instante, las 2 motos laterales aceleraron ligeramente y se emparejaron con mis ventanas. Pude ver sus rostros. No traían casco, tampoco expresión. Parecían vacíos. Ninguna emoción, ninguna seña de vida. Me erguí en el asiento, el corazón golpeándome el pecho. Uno de ellos tocó la ventana con los nudillos. Un golpe seco. No volteé. No quería verlo de cerca. El del lado derecho metió la mano por la ranura de la ventana, apenas abierta por el aire acondicionado. Sentí sus dedos delgados rozar la perilla del seguro. Fue cuando reaccioné. Subí los cristales. Automáticamente, él retiró la mano sin oponer resistencia. Ninguno reaccionó, como si fuera parte del juego. Entonces el de adelante disminuyó la velocidad, obligándome a hacer lo mismo. Era una trampa. Lo sabía.
Si frenaba más, los de atrás me cerrarían. Estaban orillándome, empujándome hacia la oscuridad del monte. A la izquierda solo había selva espesa. A la derecha, acantilado y mar. Frené. No en seco, pero sí lo suficiente para hacer que todos me rebasaran. Y en ese instante, tomé una decisión que hasta hoy me sigue doliendo. Pisé el acelerador a fondo. El auto rugió y las llantas rechinaron. Rebasé al primero, al segundo, al tercero. Solo escuché el ruido de motores detrás de mí, acelerando. Los faros de las motos se encendieron de pronto. Ya no estaban jugando, me estaban persiguiendo. A casi 140 por hora, las curvas de la MEX 180 se convirtieron en una pesadilla. El volante vibraba, los faros apenas iluminaban el camino. Atrás, las motos venían pegadas como hienas, sin titubear, sin frenar. Intenté mantenerme en el centro del carril, pero en una curva cerrada, las luces desaparecieron de mis espejos. Por un momento creí que los había perdido. No fue así. A unos 3 kilómetros adelante, justo antes de una gasolinera abandonada, 2 motos me esperaban paradas en medio del camino. Tuve que frenar de golpe. El auto se tambaleó, el corazón me explotaba en el pecho. Atrás, otras 2 motos salieron de entre la maleza. Me tenían atrapado. Esta vez no se quedaron quietos. Uno de los tipos se bajó. Caminó hacia mi auto con algo en la mano. Era una especie de tubo de metal. No un arma, pero sí lo suficiente para romper una ventana. El tipo se detuvo justo frente a mí. Puso la mano libre sobre el cofre del auto y me miró. Esta vez sí tenía rostro. Un rostro humano. Joven, de no más de 20 años. «Bájate», me dijo, sin levantar la voz. No lo hice. «Te dije que te bajaras», repitió. Esta vez más despacio. Tomé una decisión que me pudo haber costado la vida. Metí reversa y aceleré con todo, golpeando una de las motos traseras que bloqueaban el camino. El auto vibró. Escuché un crujido de metal. Maniobré hacia un costado y encontré un hueco entre la maleza, una brecha apenas visible. Metí el coche ahí, directo al monte. No sé cómo lo logré, pero avancé entre ramas, piedras y raíces durante al menos 3 minutos, hasta que no vi más luces detrás. Me detuve, apagué el auto. Lo único que escuchaba era mi respiración y el zumbido de los insectos. No encendí el celular. No quise ni pensar en prender la luz interior. Me quedé en silencio, como si el más mínimo movimiento fuera a delatarme. Afuera, entre los árboles, vi pasar 2 motos, sin luces, sin sonido, solo sombras. Me quedé ahí hasta casi las 4 de la madrugada. Cuando amaneció, salí del monte y regresé a la carretera. La gasolinera seguía vacía. Las motos no estaban. Nada indicaba que alguien me hubiera seguido. Conduje directo hasta Escárcega y llegué al hotel temblando, con los nudillos blancos y la garganta seca. Esa noche no dormí. Desde entonces, no vuelvo a circular por la MEX 180 después del atardecer. Nunca supe quiénes eran ni qué querían. Tal vez era un intento de robo, tal vez algo peor. Lo único que sé es que no estaban improvisando. Tenían una estrategia, una rutina, y yo solo fui parte de su teatro. A veces, cuando estoy detenido en algún semáforo y veo una moto sin placas a lo lejos, mi corazón se acelera sin que pueda evitarlo. No por miedo a lo que pasó, sino porque sé que puede volver a pasar. Y la próxima vez, tal vez no tenga el mismo final.